Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuemos. En nuestra clase anterior, la primera de esta fundamental unidad 3, sentamos las bases conceptuales. Establecimos nuestro lenguaje, diferenciando claramente entre la seguridad de la información, ese concepto amplio que protege el papel, lo digital y el conocimiento humano, y la ciberseguridad, ese subconjunto vital enfocado en el dominio digital. Vimos también que no estamos solos en esta tarea, que existen grandes marcos de gestión que nos guían, como el robusto NIST Cybersecurity Framework y el estándar internacional por excelencia, la norma ISO IEC 27001. Hoy vamos a desempacar el corazón de todo ese marco. Vamos a analizar la piedra angular, el modelo que define qué es exactamente lo que estamos protegiendo y por qué. Este es el fundamento del resultado de aprendizaje RAW 2. Hoy dedicaremos nuestra clase a desglosar la tríada CIA. Y no tiene nada que ver con agencias de espionaje, sino con los tres pilares que sostienen toda la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para hacer esto práctico, y como preparación para el taller que realizaremos al final de la clase, vamos a analizar estos tres pilares usando un activo de información muy concreto que ustedes manejarán en su vida profesional: la base de datos de denuncias ciudadanas de una unidad de vigilancia comunitaria, una VC. Pensemos en una VC en un sector concurrido de Quito o Guayaquil. Tienen una base de datos en su servidor local donde registran cada denuncia que llega: el nombre de la víctima, su cédula, su teléfono, su dirección y la descripción del delito. Este es nuestro activo. Ahora apliquemos la tríada. Empecemos por el primer pilar, la C, de confidencialidad. Cuando la gente piensa en seguridad, esto es lo primero que se les viene a la mente: el secreto. Pero la definición técnica es más precisa y más profesional. La confidencialidad no es simplemente mantener las cosas en secreto, es la propiedad que asegura que la información no se divulga a individuos, entidades o procesos no autorizados. Es la aplicación rigurosa del principio de necesidad de conocer, need to know. Si usted no tiene una razón de trabajo legítima, autorizada y auditada para ver un dato, no debe poder verlo. Punto. En nuestra profesión, esta no es una recomendación, es una obligación legal y ética. La aplicación más crítica en seguridad ciudadana es, sin duda, la protección de la identidad de un informante. Si alguien colabora con nosotros, si es nuestra fuente HUMINT, su identidad es el activo más confidencial que poseemos. Pero pensemos en nuestra base de datos de la VC. ¿Qué hay ahí? Datos personales de las víctimas: nombres, cédulas, direcciones. ¿Recuerdan la unidad 1? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, LOPDP, rige todo esto. Tenemos la obligación legal de proteger la confidencialidad de esa información. ¿Qué pasa si fallamos? Una falla de confidencialidad es cuando un atacante, que puede ser un GDO, un hacker externo o un topo interno, accede y publica esa base de datos de denuncias. ¿Se imaginan las consecuencias? En el mejor de los casos, la VC enfrenta una demanda millonaria y la pérdida total de la confianza pública. En el peor, y en nuestro contexto ecuatoriano esto es una realidad, el GDO local ahora tiene la lista de todas las personas que los denunciaron, incluyendo sus direcciones. Es una sentencia de muerte. Por eso aplicamos controles de confidencialidad. ¿Cuáles son? El primero es el cifrado. El cifrado no es más que la matemática aplicada para revolver los datos de tal manera que solo quien tiene la llave pueda leerlos. El ejemplo más cotidiano que tienen en sus manos es WhatsApp. Ese mensaje descifrado de extremo a extremo es un control de confidencialidad. Para nuestra base de datos de la VC, significa que el disco duro del servidor debe estar cifrado, de modo que si alguien se roba físicamente el servidor, no pueda leer nada. El segundo control es el control de acceso. Esto es la autenticación, es su contraseña, su huella digital, el reconocimiento facial. Es la barrera que demuestra que usted es quien dice ser. Para nuestra VC, no basta con una contraseña genérica como VC Quito 123. Cada agente debe tener un usuario único e intransferible y una contraseña robusta que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y el tercer control es la clasificación de la información. ¿Recuerdan la LOTYPE de la unidad 1? Aquí aplica. Debemos clasificar esa base de datos como reservada o confidencial, para que legalmente todo el personal sepa que su divulgación está prohibida. Para nuestro activo, la base de datos de denuncias, el requisito de confidencialidad es, por lo tanto, alto. Ahora, pasemos al segundo pilar, la I,
de integridad. Este es, en mi opinión, el pilar de la confianza. Si la confidencialidad es sobre quién puede ver, la integridad es sobre si podemos creer en lo que vemos. La definición técnica es que la integridad es la propiedad que salvaguarda la exactitud y la completitud de los activos de información. Es la garantía, la certeza de que los datos no han sido alterados, modificados o destruidos de manera no autorizada. La integridad también incluye un concepto avanzado pero crucial, el no repudio. Esta es la capacidad de probar que una acción fue realizada por una entidad específica y que esa entidad no pueda negarlo. Por ejemplo, que podamos probar legalmente que fue el agente X con su usuario quien registró un parte policial a las 14:03 y que él no pueda decir me robaron la clave o yo no fui. La aplicación en seguridad ciudadana es, francamente, la base de todo el sistema judicial. La aplicación más importante es asegurar que la evidencia digital no ha sido modificada. Pensemos en un video de una cámara de vigilancia del SU 911 que captura un sicariato. Ese video es una prueba reina. Si su integridad se rompe, si un abogado defensor puede probar o siquiera sugerir que ese video fue editado, el caso se cae. Se cae el trabajo de la policía, el del fiscal y el criminal sale libre. Nuestra base de datos de denuncias en la VC también requiere integridad. El registro policial, el informe del incidente, debe ser exacto. ¿Qué pasa si un agente, por error, escribe mal el número de cédula del denunciado? Es un fallo de integridad. ¿Qué pasa si un agente, por corrupción, entra y modifica la hora del incidente para favorecer la coartada de un delincuente? Es un fallo catastrófico de integridad. Una falla clásica de integridad es exactamente esa. Un atacante, que puede ser un topo interno o un hacker externo, modifica la hora o, peor aún, borra digitalmente los rostros de los sospechosos de un video de vigilancia antes de que éste se presente como evidencia. El video sigue siendo confidencial, sigue estando disponible, pero ya no sirve, es inútil. ¿Cómo prevenimos esto? Con controles de integridad. El más común en el ámbito forense es el uso de funciones hash. Piensen en un hash como una huella digital matemática única para un archivo. Al momento de recolectar el video del EQ911, calculamos su hash, una larga cadena de números y letras. Si alguien modifica un solo píxel de ese video, un solo fotograma, el hash cambiará por completo. En la corte, simplemente volvemos a calcular el hash del video y lo comparamos con el original. Si coinciden, hemos probado su integridad. Otros controles son las firmas digitales, que son la forma de garantizar el no repudio, y los registros de auditoría, logs, que graban cada acción. El usuario agente Pérez accedió a la base de datos el martes a las 14:03 y modificó el registro 50. Para nuestro activo, la base de datos de denuncias, el requisito de integridad es, por lo tanto, también alto. Finalmente, llegamos al tercer pilar, la A, de disponibilidad. Esta es la propiedad que asegura que la información y los sistemas están accesibles y utilizables cuando los requiere una entidad autorizada. Este es el pilar que todos olvidan, el que se da por sentado, hasta que falla. De nada nos sirve tener la base de datos de denuncias más confidencial e íntegra del país. Si está en un servidor que se quemó, el disco duro se dañó y no hay respaldo. La aplicación en seguridad ciudadana es crítica. El ejemplo por excelencia es garantizar que el sistema de despacho de emergencias, el EQ911, funcione durante una crisis. Pensemos en el terremoto de 2016. En ese momento, la disponibilidad de ese sistema era la diferencia entre la vida y la muerte. Un ejemplo más cotidiano: asegurar que los agentes en campo puedan acceder a las bases de datos de antecedentes penales, como el SIIPNE, 24 horas al día, 7 días a la semana. Imaginen a un agente en un control de carretera en la Panamericana a las 3 de la mañana. Detiene un vehículo sospechoso. Necesita saber en ese instante si la placa del auto tiene reporte de robo o si la cédula del conductor tiene una orden de captura. Si el sistema está caído por mantenimiento, la disponibilidad es cero. El agente está a ciegas y podría estar dejando ir a un criminal de alta peligrosidad o, peor, podría estar en riesgo su propia vida. Una falla de disponibilidad es el ataque de moda, la pesadilla moderna, el ransomware. Un ataque de ransomware es cuando un malware cifra el servidor de nuestra VC, bloqueando el acceso a todos los informes y planes operativos. Los datos siguen ahí, confidenciales e íntegros, pero están secuestrados digitalmente. El atacante pide un rescate, usualmente en criptomonedas, para devolvernos la llave.
En Ecuador hemos visto ataques masivos que paralizaron la CNT, que afectaron al Banco Pichincha. Esos fueron ataques directos a la disponibilidad y sus consecuencias fueron caóticas. ¿Cómo prevenimos esto? Con controles de disponibilidad. El primero y más importante, copias de seguridad, backups. Y no cualquier backup. La regla es 3 copias en 2 medios distintos y una de esas copias fuera de la oficina, offline o en la nube. El segundo control es la redundancia. Si nuestra UVC tiene un solo servidor y se daña, se acaba todo. La redundancia es tener 2 servidores que hacen lo mismo. Si uno falla, el otro toma el control automáticamente. Y finalmente, los planes de continuidad del negocio, BCP, que es el manual de qué hacer cuando todo falla. Entonces, volviendo a nuestro taller, ¿qué nivel de importancia tiene la disponibilidad para la base de datos de denuncias de la UBC, a diferencia del 911? Donde la disponibilidad debe ser muy alta, aquí podríamos decir que es media alta. Debe estar disponible para los agentes durante el horario operativo, pero si el sistema se cae una hora por un reinicio, es tolerable. No es una crisis de vida o muerte como el sistema 911. ¿Ven el equilibrio? Confidencialidad, integridad y disponibilidad, y a menudo compiten. Si quiero máxima disponibilidad, pongo la base de datos en una página web pública sin contraseña. Disponibilidad 100%. Confidencialidad 0%. Si quiero máxima confidencialidad, la guardo en un disco duro cifrado, desconectado, en una caja fuerte. Confidencialidad 100%. Disponibilidad 0%. Nuestro trabajo es encontrar el balance. ¿Y cómo implementamos todos estos controles, cifrado, hashes, backups, redundancia, de manera ordenada? Aquí volvemos a esos marcos que mencionamos en la clase anterior. Específicamente, la norma ISO/IEC 27001-2022. Este es el estándar internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI. Es el cómo se hace a nivel profesional. La nueva versión de 2022 actualizó su estructura. Ahora, su anexo A, que es el catálogo de controles, se agrupa en 4 dominios clave. Controles organizacionales, las políticas, controles de personas, capacitación, manejo de personal, controles físicos, cerraduras, cámaras, guardias para proteger el servidor y controles tecnológicos, el cifrado, el firewall, el antivirus. Para ustedes, como futuros tecnólogos, este estándar es su Biblia. Cuando un jefe les pregunte qué medidas de protección debemos proponer para la VC, ustedes no tienen que inventarse nada. Van al catálogo de la ISO 27001 y seleccionan los controles relevantes. En resumen, colegas, hoy hemos desglosado los 3 objetivos sagrados de la seguridad: la confidencialidad, el secreto, la integridad, la confianza y la disponibilidad, el acceso. Hemos visto cómo cada uno de ellos es vital para las operaciones de seguridad ciudadana en el Ecuador, desde proteger a un informante, C, hasta validar un video, I, o mantener el 911 en línea, A. En nuestra próxima clase pasaremos de los objetivos a los peligros. Si la tríada CIA es lo que protegemos, en la próxima sesión estudiaremos a los actores y métodos que intentan destruirla. Hablaremos de las amenazas, del malware, de los virus y de la amenaza más grande y efectiva de todas, la ingeniería social. Muchas gracias. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.